El ayuno restaura nuestra salud espiritual. Homilía para el martes limpio, en las horas. Tocad la trompeta en Sión. Santificad ayuno. Convocad asamblea solemne. Y clamad al Señor. Joel 2, 1, 1, 14. Esta invitación es tan clara que podría entenderse de inmediato. Y, sin embargo, el profeta, a pesar de la brevedad de su profecía y la variedad de temas de los que debía hablar, la dirige al pueblo judío 2 veces. Joel 2:15. Si incluso la palabra profética sobre el ayuno, una palabra fuerte y viva con inspiración divina, necesitó repetirse para lograr su propósito, entonces, es de extrañar que nuestra palabra, rica solo en celo por el bien eterno de vuestras almas, deba a veces resonar varias veces sobre el mismo tema? Aun si alguna vez hemos llevado nuestro celo hasta cierto exceso, en este caso os suplicamos, por amor, que nos soportéis. 2 Corintios 11:1. Porque, digamos en palabras del apóstol, no os predicamos para que seamos aprobados, sino para que hagáis lo recto, aunque nosotros seamos como reprobados. 2 Corintios 13:7. Así, siguiendo la palabra profética, volvamos nuevamente al santo ayuno. La última vez vimos su efecto beneficioso en nuestra constitución corporal. Ahora veamos cómo cura nuestros corazones y almas. Uno de los mejores avales para un tratamiento es cuando todos lo usan, ya que esto indica que todos, o al menos muchos, han experimentado su poder beneficioso. Mirad ahora, ¿dónde no se ayuna? Los judíos ayunan, los mahometanos ayunan, los paganos ayunan, en la India ayunan, en China ayunan, incluso entre los pueblos salvajes ayunan. ¿Qué podría haber llevado a tantos pueblos tan diferentes a aceptar un remedio tan contrario a la sensualidad humana, sino una firme convicción de su utilidad universal? ¿Y de dónde proviene esta convicción sobre los beneficios del ayuno, sino de la experiencia real? Otros remedios podrían estar respaldados por especulación, inclinaciones naturales o interés. Pero, ¿quién o qué sostendría el ayuno? Solo la experiencia. Y esta experiencia, hay que decirlo, es tan vasta que se extiende más allá de la humanidad misma. ¿Qué en la tierra no ayuna? ¿Los animales? También ayunan, a veces pasando días sin alimento, e incluso algunos lo observan como si fuera un mandato especial en ciertos tiempos. ¿Las plantas? También tienen su ayuno. No siempre absorben nutrientes del suelo en igual medida. A veces reciben muy poco durante meses enteros. ¿La tierra misma? También adopta una apariencia de ayuno, en ciertas épocas, como las sequías o el invierno, cuando parece soportar un ayuno impuesto sobre ella. ¿Por qué existe un ayuno tan universal en la naturaleza? Para restaurar la fuerza agotada. Se podría pensar que el alimento siempre fortalece y restaura las fuerzas de todos los seres vivos. Sin embargo, el alimento por sí solo no es suficiente para esto. El ayuno es necesario para restaurar el poder del alimento mismo. Después de esto, ya no es difícil juzgar si el hombre caído puede prescindir de este remedio sanador, que es el ayuno. Por el contrario, podríamos decir que el ayuno es un medio natural de restauración para el hombre. ¿Dónde comenzó nuestra primera caída y en qué consistió? En que no observamos el ayuno, en la persona de nuestro primer ancestro. Si el ayuno se hubiera mantenido en el paraíso, dice un maestro de la Iglesia, el hombre habría permanecido en el paraíso. Y podríamos decir que si el ayuno se hubiera mantenido fuera del paraíso, hace mucho que nos habríamos acercado de nuevo al Edén. ¿Dónde comienza la caída de cada uno de nosotros, incluso hoy? En la violación del ayuno. ¿No has guardado el ayuno en la vista y el oído? Entonces has perdido la pureza del corazón. ¿No has guardado el ayuno en pensamiento y contemplación? Entonces has abierto la puerta al racionalismo y a la incredulidad. ¿Has roto el ayuno en deseos? Entonces te has vuelto esclavo de la codicia y la avaricia. ¿Has descuidado el ayuno de la lengua y los labios? Entonces te has convertido en un blasfemo y un hablador ocioso. ¿Y qué sucede al final cuando el ayuno y la abstinencia son completamente descartados?
En tales casos, incluso aquellos destinados a estar por encima de la humanidad a menudo se asemejan a bestias insensatas. Y entonces, hermanos, después de esta asombrosa observación, si la Santa Iglesia, al tomarnos ahora en sus manos para nuestra sanación espiritual, intenta primero usar el ayuno para cerrar y secar la fuente principal del mal que nos consume, ¿no es esto lo más sabio? Por su sola presencia, el ayuno disipa un gran torrente de desórdenes y tentaciones. Comparad estos días con la semana anterior. Donde antes había reuniones ruidosas, ahora hay silencio y orden. No se ve deshonra contra la naturaleza humana. No se oyen gritos que hieran el oído casto. Cada uno procede con dignidad en su tarea. Si se encuentra con alguien, no entabla conversación vacía. Si discute, lo hace pacíficamente. Si se enoja, lo hace con moderación. Si alguien que hubiera visto la ciudad antes la mirara ahora sin saber que ha comenzado el santo ayuno, creería que ha ocurrido un milagro. ¿Y dónde está este milagro? En el ayuno. La fuente del mal ha sido cerrada, y los canales han comenzado a secarse por sí solos. Indudablemente, un cambio tan beneficioso en la ciudad implica también un cambio para bien en los hogares. Allí también todo debería estar más tranquilo y más decoroso. El esposo sufre menos por su esposa contenciosa y obstinada. La esposa sufre menos por su esposo orgulloso e insensible. Los hijos juegan con menos ruido. Los sirvientes no están tan agobiados por sus tareas. Las mascotas disfrutan de más descanso. Incluso los objetos inanimados usados en el hogar parecen descansar. Todo esto lo ha logrado la mera presencia del santo ayuno. Pero este es todavía solo el efecto inicial del tratamiento. Con un uso adecuado y continuo del ayuno, junto con otras medicinas espirituales, este penetra hasta lo más profundo de nuestra lepra pecaminosa y restaura la salud espiritual del hombre no por unos pocos días o por una semana, sino para toda su vida. Para ver cómo sucede esto, descendamos en pensamiento hasta la fuente más importante del mal que nos consume. Si queremos ser buenos y seguir toda la ley de Dios, ¿por qué, entonces, seguimos siendo esclavos de nuestras pasiones y deseos? Porque el orden de las cosas ha sido transformado en nosotros. Nuestro cuerpo debería servir como instrumento del alma y estar completamente subordinado a la razón. Pero en nosotros, el alma sirve como instrumento del cuerpo y está esclavizada a sus inclinaciones. Es más, la carne, dominando el espíritu y utilizándolo constantemente para sus propios propósitos sensuales e impuros, debilita y degrada tanto al espíritu que éste ni siquiera es capaz de servir como un buen instrumento para el cuerpo. Llega a hacer demandas, se vuelve carnal y hasta se pierde por completo y desaparece. Al mirar a tales personas, nos preguntamos automáticamente si hay alma en ese hombre. Cuando el Señor mismo miró a tales personas antes del diluvio, encontró que todos eran carne. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Génesis 6:3. Después de esto, está claro, hermanos, que el remedio que debe ser reconocido como el más efectivo para nuestra corrección es aquel por el cual el espíritu es más plenamente liberado de la esclavitud de la carne. ¿Y qué es lo primero y más probable que contribuye a esta liberación, sino el santo ayuno? El hombre sensual está más entregado a la comida y la bebida. Como dice el apóstol, su Dios es su vientre, y este mismo ídolo es derribado por el primer acto del ayuno, que por lo tanto es, siempre que aparece, ya una señal del dominio del espíritu sobre la carne, un mensajero de su liberación de la esclavitud. Cuanto más largo y estricto sea nuestro ayuno, mayor será nuestra libertad espiritual. Quien es capaz de privarse completamente de alimento cuando lo desea, es claramente aún más capaz de privarse de comidas lujosas, y le resulta incluso más fácil prescindir de espectáculos dañinos para la pureza del corazón, de juegos ruidosos y mortales, de lecturas tentadoras y vacías, de ostentar ropas elegantes, y así sucesivamente.
Y esta capacidad de autocontrol y de establecer límites ya significa mucho en sí misma, pues es precisamente lo que muchos carecen. Y debido a esta deficiencia, muchos, a pesar de la bondad de sus corazones y la abundancia de sentimientos virtuosos, pasan toda su vida esclavizados por la carne y el mundo, por caprichos ciegos y pasiones. Al otorgar tal libertad al espíritu y tal dominio sobre el cuerpo, el santo ayuno fortalece todo esto. Por un lado, eliminando del cuerpo muchas cualidades que son dañinas para el espíritu, y por otro, otorgando al espíritu fuerza y poder para mantener su santa dignidad. Comparad vuestro cuerpo antes y después del ayuno, incluso por un corto tiempo, y veréis que su peso ha cambiado significativamente. Como resultado del ayuno, nuestro cuerpo se vuelve ligero y ágil. Quien apenas podía inclinar su cabeza en señal de sumisión ante su Creador, ahora se postra libremente ante Él en un espíritu de arrepentimiento. La ligereza es seguida por la pacificación de todos los sentidos corporales. Las violentas agitaciones de la carne, que a menudo afligen incluso a los mejores hombres que no están familiarizados con el ayuno, desaparecen por sí solas, como la ebullición de un recipiente cuando el fuego ha sido apagado. Los movimientos violentos en momentos de desagrado y angustia pierden su fuerza, si no cesan por completo, como flechas disparadas desde un arco cuya cuerda ha sido aflojada. El cuerpo, aligerado y pacificado de esta manera, en lugar de arrastrar al espíritu hacia la grosería y la carnalidad como lo hacía antes, se refina y se vuelve casi espiritualizado, sigue voluntariamente todos los movimientos del espíritu, soporta fácilmente las hazañas de amor y autonegación, y comienza, en la expresión de David, a regocijarse en el Dios vivo y a levantarse temprano para orar hacia su santo templo. Por lo tanto, cuando llega la muerte misma para separar el alma del cuerpo, al encontrarlos en una relación adecuada entre sí, al ver que el espíritu no está enredado por todas partes en los lazos de la carne, los separa rápida y tranquilamente, sin necesidad de sacudidas violentas o sufrimientos. La corrupción misma no se atreve a esparcir su habitual nube de hedor sobre un cuerpo santificado por el ayuno. Su composición se disuelve en pureza, como la nieve primaveral en el sol de la mañana. Por esto, hermanos, ya podéis juzgar cuán bueno debe ser para el alma encontrarse bajo la sombra del santo ayuno. Habiendo tomado dominio sobre la carne, ya no atada a sus exigencias y caprichos, comienza una nueva vida y actividad acorde a su propia naturaleza. Sus preocupaciones ya no están dirigidas únicamente a la satisfacción de las necesidades sensuales. El tiempo que antes se gastaba en placeres es ahora empleado en la contemplación de Dios o en obras de amor y humildad. Después del ayuno, cada facultad del alma aparece en una forma diferente y mejor. El espejo de la conciencia, no oscurecido por el aliento de la carne, se vuelve más limpio y refleja la ley de Dios y nuestras iniquidades con mucha mayor claridad, permitiendo ver hasta la más pequeña mancha, la más leve desviación del camino real de nuestro deber. La voluntad recibe el poder de dirigir toda la nave del alma y, concentrada en la obra de la salvación, la lleva directamente hacia el puerto eterno. La imaginación, libre de las imágenes de necesidades y placeres carnales, contempla objetos sagrados, la cruz y los sufrimientos del Salvador, el temible juicio, la bienaventuranza de los justos y los tormentos de los pecadores. La memoria devuelve más fielmente su promesa, sin esconder los pecados pasados, las lecciones de la providencia desatendidas, las oportunidades de automejoramiento desperdiciadas o los votos incumplidos tras un velo de olvido. La razón juzga los temas espirituales con mayor facilidad y coherencia, resuelve más rápidamente las inquietudes de la conciencia, proclama con más fuerza la necesidad de reconciliación con Dios y de preparación para la eternidad. El corazón se llena de calor, penetrando en la fuente de los sentimientos santos, de donde brotan involuntariamente lágrimas purificadoras de arrepentimiento. El gusto se depura, desarrollando aversión no solo a los placeres groseros,
sino también a los refinados de la carne, e inclinación hacia los consuelos y gozos espirituales. En una palabra, toda el alma, con todos sus pensamientos, deseos, intenciones y sentidos, se eleva, se refina, se concentra, se vivifica, se espiritualiza. Todo el hombre cambia para bien. Por lo tanto, cuando llega el momento de emplear otros remedios espirituales, la confesión y la santa comunión, estos encuentran al hombre ya preparado. La gracia divina, en el campo despejado por el ayuno, completa silenciosamente su siembra y cosecha para la vida eterna. Hermanos, al describir así los efectos beneficiosos del ayuno, me limito, como podéis ver, a sus acciones más obvias, ordinarias y, por así decirlo, inevitables. Me limito a presentarlo en una forma aceptable para todos nosotros. ¿Qué maravillas no se revelarían si, ascendiendo la escalera de las experiencias de los santos, decidiéramos subir hasta la cima y observar desde allí lo que el santo ayuno ha producido y, en consecuencia, lo que puede producir? Veríais cómo Moisés, después de 40 días de ayuno, fue hecho digno de recibir la ley en el monte Sinaí, en medio de truenos, relámpagos y tormentas. Como Elías, después del mismo ayuno, fue considerado digno de ver la gloria de Dios en el monte Horeb, y luego ascendió en carne al cielo en un carro de fuego. Como el precursor, criado en el ayuno, se convirtió en un hombre mayor que todos los nacidos de mujer. Mateo 11:11. Cómo el mismo Salvador no emprendió la obra de la salvación del mundo entero antes de prepararse con un ayuno de 40 días en el desierto. Cómo los apóstoles permanecieron en ayuno, esperando la venida del Espíritu Santo, y se entregaban nuevamente al ayuno antes de cada obra importante. Cómo los luminares de la Iglesia, San Basilio, San Gregorio y San Juan Crisóstomo, encontraron en el ayuno un aceite inagotable para arder en el candelero de la Iglesia. Cómo incluso los líderes de los pueblos recurrieron al ayuno para obtener ayuda espiritual. San Constantino, San Justiniano y San Vladimiro, iguales a los apóstoles. Cómo el ayuno forma una multitud de ángeles en la carne, cuyos cuerpos santos e incorruptos constituyen el tesoro precioso de nuestra ciudad. Pero nos basta con mencionar todas estas maravillas del santo ayuno. Esta es la porción de los elegidos de Dios. Nos basta con que el ayuno sirva para sanar nuestras propias almas de las heridas del pecado. Y cumple este propósito si lo amamos de corazón. Si, habiéndolo amado, usamos esta medicina con prudencia. Prudentemente, digo, pues no debemos ocultar que el remedio del santo ayuno, como cualquier otro, puede ser mal utilizado. Y si se usa mal, puede, como cualquier tratamiento, no solo no ser de provecho, sino incluso causar daño. Después de esto, hermanos, si vuestra salud espiritual os es querida, debéis preguntar cómo debéis ayunar para recibir todos los beneficios espirituales del ayuno. Esta pregunta es tan importante que su resolución no debe ser superficial, y por eso la abordaremos la próxima vez. Hasta entonces, os suplicamos que reflexionéis sobre lo que habéis escuchado y comencéis a verificar, en la medida de lo posible, por vuestra propia experiencia, la cual sin duda os revelará mucho más de lo que nos ha sido posible deciros aquí, debido a la brevedad del tiempo. Amén. San Inocencio de Gersón.